bienvenidos una vez más al programa Una Luz Menor. Gracias por encontrarnos juntos estos minutos para poder continuar con la lectura de un libro muy bueno como está el titulado La conducción del niño, que estamos leyendo ya hace varios programas y en el cual estamos aprendiendo muchísimo, ¿verdad, Dani? Así es, y con consejos espectaculares, no solamente de cómo educar a los hijos, sino consejos para nosotros también, para cada todo. uno, para el día a día. Exactamente. Pero antes de que entremos en la lectura, déjanos decirte que te vamos a pedir que le des like, me gusta, share o compartir para que también otros puedan ser partícipes de lo que iremos aprendiendo. Así que ahí mismito donde estás, dale like, me gusta, share o compartir, y lo mismo haz con Radio Messer, porque este programa no solo lo puedes ver en estas plataformas, sino que también lo puedes escuchar en Radio Messer. Así es, y si ya no has bajado la aplicación, por favor te invitamos a que lo puedas hacer desde allí de la página. Baja la aplicación de la radio para poder escuchar la radio todo el tiempo allí en tu dispositivo. Exactamente. Y ahora sin más, entonces vamos a orar y comenzar con la lectura. Antes una cosita más, déjame decirles, si quieres seguir la lectura en el libro, no tienes ningún problema, puedes bajarlo de internet, conducciondelniño.pdf, y ahí lo vas a poder encontrar y bajarlo en tu dispositivo también. Así es. ¿Oramos? Amante Padre, gracias por esta oportunidad que nos da de poder seguir con la lectura de este libro y que podamos aprender de los consejos que están allí plasmados. Permita, Padre, que podamos seguir disfrutando de su compañía también y que usted nos guíe por el buen camino. Amén. En su nombre, amén, amén, amén. En esta ocasión ya estamos en el capítulo 52, bajo el título de ¿qué clase de educadores, Daniel? Así es. En el mundo, dice aquí, hay dos clases de educadores. Una clase está formada por aquellos a quienes Dios convierte en canales de luz y la otra clase por aquellos a quienes Satanás, que son sabios para hacer el mal, dice Satanás, usa como sus agentes, que son sabios para hacer el mal. Una clase contempla el carácter de Dios y acrecienta su conocimiento de Jesús, a quien Dios ha enviado al mundo. Esta clase se entrega plenamente a aquellas cosas que proporcionarán iluminación celestial, sabiduría celestial para la exaltación del alma. Cada facultad de su naturaleza está sometida a Dios y sus pensamientos han sido colocados en cautividad ante Cristo. La otra clase está confabulada con el príncipe de las tinieblas, que siempre está alerta buscando la oportunidad para enseñar a otros el conocimiento del mal. Tanto como padres como si somos maestros, profesores, etcétera, cualquier ámbito de la educación, es importante que nos preguntemos entonces qué clase de educadores estamos siendo. ¿Estamos conduciéndonos y conduciendo a otros a Cristo o estamos derribando? Así es. Realmente es algo que tenemos que analizarnos de qué lado estamos. Exactamente. Si estamos siendo educadores del bien o del mal. Exactamente. Seguimos entonces y dice, elegir la escuela donde Dios es el fundamento. Al hacer planes para la educación de sus hijos fuera del hogar, los padres deben comprender que ya no es seguro mandarlos a escuelas fiscales o escuelas públicas y deben esforzarse por enviarlos a aquellas en las cuales obtendrán una educación basada en el fundamento bíblico. Sobre cada padre cristiano descansa la obligación solemne de dar a sus hijos una educación que les inducirá a obtener conocimiento de Dios y a llegar a ser partícipes de la naturaleza divina por la obediencia a la voluntad y el camino de Dios. Nosotros sabemos que este tipo de escuelas no son necesariamente las más económicas, por así decirlo. Así es. Pero tenemos que poner en balanza también qué es lo que están dando hoy día en una educación pública, y ya muchos sabemos que está cumpliendo lo que dice justamente la palabra de Dios: a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y ni que hablar el refuerzo que nosotros como adultos tenemos que hacer en el hogar, porque si de repente no hay opción, porque no hay ninguna escuela que enseñe de Dios allí donde vivimos, y no tenemos más opción que enviarlos a una escuela pública, bueno, entonces el refuerzo que tengamos que hacer desde el hogar en el área espiritual es muchísimo mayor.
muchísimo mayor. ¿Estamos diciendo que la escuela donde se enseña de Dios sea el paraíso? No lo es, porque el enemigo también hace de las suyas ahí, ¿verdad? También hace de las suyas y obviamente tendrá carencias y demás. Digo, pero llegado el momento de elegir, evidentemente aquella que tenga profesores que respetan a Dios, que tiene una educación centrada en la Biblia, siempre debe tener más peso que cualquier otra cosa. Así es. Y a veces, sabes que podemos alegar de que es mucho más oneroso esto, pero también analicemos a ver si no estamos despilfarrando en otras cosas y que realmente si no lo hiciéramos de esa manera, habría para la educación de los hijos. Así es. Y tengamos en cuenta también, como hemos dicho en programas anteriores, Alba, que la educación, recuerda bien, la educación comienza en el hogar. Exactamente. Y hemos estado analizando en programas anteriores también de que el niño a cierta edad necesita estar con papá y con mamá en su hogar, aprendiendo en su hogar todos los principios y que queden bien grabados en su corazón. Exacto. Y por el hecho de que ahora vayan a una escuela, ya sea pública o ya sea de índole cristiano, no quiere decir que nosotros como padres podamos tener una conducta más laxa, más liviana, sino que al contrario. Así es. ¿Y por qué digo nuestra conducta? Porque esa es la primera educación que nosotros le damos a nuestros hijos. No sirve de nada de que les hablemos, y resulta que cuando nos ven en acción es todo lo contrario a lo que estamos diciendo. Así es, totalmente opuesto. Ni que hablar, tenemos que ser adultos, padres, que estemos a los pies de Cristo aprendiendo en forma continua. Así es. ¿Seguimos un poquito más? Así es, dice, considerad el consejo de Dios para Israel. Mientras caían sobre la tierra de Egipto los juicios de Dios, el Señor no solo indicó a los israelitas que mantuvieran a sus hijos dentro de sus casas, sino que aún ordenó que entraran su ganado de los campos. Así como los israelitas preservaron a sus hijos dentro de sus hogares durante el tiempo cuando los juicios de Dios estuvieron en la tierra de Egipto, así también en este tiempo de peligro hemos de preservar a nuestros hijos separándolos y apartándolos del mundo. Hemos de enseñarles que los mandamientos de Dios significan mucho más de lo que nos imaginamos. Los que los guardan no imitarán las prácticas de los transgresores de la ley de Dios. Los padres deben considerar la palabra de Dios con respeto, obedeciendo sus enseñanzas. A los padres de hoy, tanto como a los israelitas, Dios declara: estas palabras estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. A pesar de esa clara instrucción, algunos de los hijos de Dios permiten que sus hijos asistan a escuelas públicas donde se mezclan con los que practican costumbres corruptas. En esas escuelas sus hijos no pueden estudiar la Biblia ni aprender sus principios. Padres cristianos, debéis procurar que vuestros hijos se eduquen en los principios bíblicos. Exacto. Y reiteramos lo que dijimos antes, ya sea que no haya escuela o lo que fuere, por X motivo de realmente peso no podés enviar a tu hijo ahí y sí o sí tenés que mandarlo a la pública, bueno, entonces triplicá, cuadruplicá tus esfuerzos en la materia espiritual en tu casa. Que no falte el culto de la mañana, el culto de la noche, la oración, todo ese tipo de cosas no pueden faltar, no pueden faltar. Así es. ¿Seguimos un poquito más? Sí. Dice, se neutraliza la verdad bíblica, se confunde el niño. ¿Obtienen nuestros niños de parte de los maestros de las escuelas públicas ideas que armonizan con la palabra de Dios? ¿Les es presentado el pecado como una ofensa contra Dios? ¿Se les enseña que la obediencia a los mandamientos de Dios es el principio de toda sabiduría? Y muy fácil, todos podemos contestar, no hay nada más alejado en este momento del cristianismo que la educación que se está dando en todas las escuelas a nivel mundial. Así es. Dice, mandamos a nuestros niños a la escuela sabática para que se les eduque acerca de la verdad, o sea, a la clase que se tiene en las iglesias los días sábados. Y luego, cuando van a la escuela fiscal, les hacen aprender lecciones que encierran mentiras.
sea, les enseñamos en la palabra de Dios acerca de la creación y van allá afuera y les enseñan de evolución. Estas cosas confunden la mente y no debieran suceder, pues si los jóvenes acogen ideas que pervierten la verdad, ¿cómo podrá ser contrarrestada la influencia de dicha educación? ¿Podremos acaso maravillarnos de que en tales circunstancias algunos jóvenes de entre los nuestros no aprecien los beneficios religiosos? ¿Podremos maravillarnos de que se dejen arrastrar hacia la tentación? ¿Podremos maravillarnos de que, habiendo vivido en el abandono que les ha tocado, consagren sus energías a diversiones que ningún bien les reporta, que estén empobrecidas sus aspiraciones religiosas y oscurecida su vida espiritual? La mente será de igual carácter que aquello de que se alimenta, la cosecha de igual naturaleza que la semilla sembrada. ¿No bastan estos hechos para hacernos ver cuán necesario es amparar desde los primeros años la educación de los jóvenes? ¿No sería mejor para los jóvenes crecer hasta cierto punto en ignorancia de lo que comúnmente se acepta por educación, más bien que llegar a ser indiferente a la verdad de Dios? ¡Wow! ¡Qué preguntas profundas! Todas ellas. Todas ellas. Mirá, te instamos a que puedas volver a ver este programa y que reflexiones en cada una de las preguntas que se formularon aquí, porque realmente son preguntas que nos pueden hacer cambiar el rumbo de nuestra vida. Me gustaría repetirlas. ¿No bastan estos hechos para hacernos ver cuán necesario es amparar desde los primeros años la educación de los jóvenes? ¿No sería mejor para los jóvenes crecer hasta cierto punto en ignorancia de lo que comúnmente se acepta por educación, más bien que llegar a ser indiferentes a la verdad de Dios? Y es lo que estamos viendo hoy día, esa indiferencia total a Dios. Dios no tiene Constante. lugar en la vida de los niños y de los jóvenes. No porque Dios para no nada. quiera, sino porque tristemente el tipo de educación que están recibiendo en el hogar y en las escuelas allá afuera no está llevando a los niños a los brazos de Cristo, no está llevando a los jóvenes a los brazos de Cristo, al contrario, los está apartando. Por eso en buena hora estos programas, en buena hora este tipo de lectura, para que reflexionemos y para que nos detengamos. Jeremías 6:16 dice, es un pasaje muy clave, que dice justamente, deteneos, parados, preguntar por las sendas antiguas y andad por ella y hallaréis descanso. O sea, no tengamos la rebeldía del pueblo de Israel en ese momento que dijeron, no lo haremos, no queremos. No, al contrario, es momento de detenernos y hasta ahora no hemos andado en la senda que debemos en relación a la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Y esto va para los adultos padres, para los papás, como también para los maestros. Así es. También para los maestros, porque cuidado, el hecho de que un maestro esté enseñando en una educación cristiana, si no tiene ese maestro una comunión personal con Dios, cuidado lo que puede estar enseñando, aunque esté en una educación cristiana, exacto, en una institución educativa cristiana. Eso así es. Pero bueno, Alba, el tiempo ha avanzado. ¿Ya se nos terminó? Sí, porque el siguiente párrafo está muy interesante para analizarlo más detenidamente. Pero me gustaría dejarlo para el próximo programa. Te agradecemos por haber estado junto a nosotros y vamos a tener una oración para terminar. Sí. Amante Padre, agradecido estamos con usted por darnos esta oportunidad de poder seguir aprendiendo consejos de cómo tener mejores familias y de cómo educar mejor a los niños y a los jóvenes en este tiempo que estamos viviendo. Señor, gracias por sus consejos y permita que podamos ponerlos en práctica en nuestras vidas. En su nombre. Amén. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Y los invitamos, Daniel? Sí, para la próxima semana, un nuevo programa de Una Luz Menor. Y, Alba, como en cada programa. Gracias nuevamente y recuerda, no podrás cambiar el mundo, pero puedes cambiar el mundo que te rodea. Muchas bendiciones para todos.